Pues muchísimas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a los asistentes su participación y, sobre todo, a los organizadores del Congreso por su esfuerzo y por, obviamente, haberme invitado a dar esta charla. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el poblamiento rural romano. Intentaremos realizar una breve síntesis de los aspectos más importantes y tratar de proporcionar algunos ejemplos centrados específicamente en estos siglos. Actualmente me encuentro realizando el proyecto de tesis doctoral, he venido aquí básicamente a hablar de mi libro, que se centra en esta temática, o sea, no solo exclusivamente a hábitats habitacionales, pero una serie de cuestiones que ya veremos. A ver, en un principio, la historiografía y la arqueología dictaminó que en el mundo rural galaico era un mundo totalmente polarizado entre castros y villas, no había nada más. Era polarizado o bipolar. Tenemos, por un lado, una visión forzada entre un elemento indígena y, por otro lado, una unidad de explotación agraria romana por antonomasia, respondiendo de esta manera a las formas tradicionales de entender la conquista y el posterior desarrollo del territorio. Para nuestra suerte o desgracia, no es algo tan sencillo. Los primeros trabajos de compendio del mundo rural se inician con compilaciones de estos yacimientos romanos, las vilae, y que traemos aquí una serie de mapas de los principales clásicos, mencionando, por ejemplo, les vilae hispano-romaines de Gauche, los trabajos de las villas romanas en España de Fernández Castro o los estudios de Tranois con la Galice romaine, y un caso específico para el sur de Galicia realizado por Rodríguez Colmenero con la Galicia meridional romana. Aquí hay una curiosidad, que el mapa de Tranois nos indica específicamente qué villas son los puntos blancos, son las villas altoimperiales, y los puntos negros las tardoantiguas, que básicamente son la mayoría. En los años 90 se produce una revolución o una renovación dentro de los estudios, con nuevos trabajos sistemáticos, destacando también excavaciones sobre villas con ya un método arqueológico un poquito más pulido, y destacamos los trabajos de Pérez Losada, publicados en los años 90 y posteriormente, y aquí podemos llegar a ver hasta una selección de, creo que eran 72 yacimientos, que han sido, hay una crítica en donde se clasifican por diferentes grupos la probabilidad o no de presencia de villa. Paulatinamente se va observando cómo esta imagen monolítica del mundo rural se va desintegrando para dar paso a una visión mucho más compleja, y culminando con, en las últimas 2 décadas, a partir de los 2000, con, por citar 2 ejemplos, los congresos de las villas tardorromanas del occidente del imperio, o publicaciones como las villas el final de las vilae en la Hispania de Chavarría Arnau. Hablaremos antes de nada sobre el origen de los datos que he utilizado para mi tesis doctoral. Principalmente la fuente de la que bebo es arqueológica, pero en principio partimos de 2 ramas, lo que son los datos de prospección y los datos de excavación. Aquí en estos diagramas podemos ver cómo la representación proporcional de, en principio, los yacimientos catalogados, que son un 7% de elementos excavados, y dentro de la información de la prospección arqueológica, en principio casi el 70% de los materiales son materiales en superficie, no hay indicios de estructuras, algún 30%. En Galicia hay un proceso de prospección arqueológica que se ha venido realizando desde principios del siglo XX, de mano de diversas instituciones y colectivos, y haciendo especial hincapié en museos, como los museos provinciales, que hacían cartas arqueológicas, recopilaciones, fichas, destacando el Museo de Pontevedra, que dedica su actividad en la provincia homónima. Es a partir de los años 70, sobre todo desde los 80, cuando estas actividades se vuelven de carácter sistemático, aunando los esfuerzos tanto de las universidades y las instituciones públicas, con la creación de la Xunta, los diferentes servicios de patrimonio, etc. Gracias a esta continua labor se ha descubierto la mayor parte de los yacimientos que se encuentran actualmente registrados. Contamos por encima de los 20.000 yacimientos de todas las épocas, no solo romanos, ojo. Gracias a la estandarización de
las herramientas de información geográfica, en las últimas décadas hemos podido volcar esta información contenida en muchos archivos y trabajos para poder componer una imagen de este poblamiento rural. Específicamente nosotros, para nuestra tesis doctoral, nos hemos centrado en el hábitat disperso de carácter rural, dado que es el que peor estudiado se encuentra en estos momentos. Y la realidad que nos hemos encontrado es la siguiente: es un cajón desastre de proporciones épicas. Respecto a la información obtenida a través de estas prospecciones, presentan diversas problemáticas, destacando sobre todo la interpretación de las diferentes evidencias materiales que se encuentran a lo largo del territorio. Básicamente, existe una disparidad entre los criterios utilizados para definir un yacimiento que ha sido hallado y diferentes elementos que a menudo, salvo que se utilice una intervención arqueológica, no se puede especificar la tipología de estos yacimientos. Sin embargo, pese a existir una terminología estandarizada en las fichas, como podemos ver aquí, que es la ficha que se encuentra en el inventario de yacimientos arqueológicos del Servicio de Arqueología, no existe una praxis sistemática en su utilización. Se hace mayor hincapié en la identificación tipológica a partir de restos en superficie que la propia tipificación de esos restos. Llegamos por ejemplo, en el caso de las vilae, a situaciones en ocasiones hasta cómicas, en donde en arqueología normalmente decimos una piedra es una piedra, 2 piedras una coincidencia, 3 piedras es un muro. Pues a esas 3 piedras le unes un cacho de tégula y un cacho de sigilata y ¡pum!, ya tienes una vila. Las situaciones curiosas, como decimos, se pueden observar en esta tabla, en donde, según este registro, Galicia supera el centenar de vilae, que creo que no es cierto. Pero entendemos que esta columna de descripción tipológica, el número 26, si veis vila, pues no queda claro, la gente no tiene claro si es vila en referencia a vilae romana o vila el concepto galego de aldea. Entonces, la terminología está un poco... hay que revisar. Y básicamente estos son datos brutos, o sea, esta información hay que tratarla antes de utilizarla. Y una segunda problemática, que en el caso específico de Galicia, como muchos conocerán, es su topografía pues, francamente complicada, especialmente la vegetación, que dificulta mucho los trabajos de detección, incluso en ocasiones obstaculizando el propio LIDAR. Asimismo, la característica de dispersión poblacional actual, de la Galicia actual, de la población actual, presenta o afecta a la conservación de muchos de estos yacimientos, y específicamente estamos hablando de, por ejemplo, las costas, en donde ya se ha mencionado en algunas ocasiones el problema del ladrillo y de los chalés que se llevan todo por medio. Como mencionábamos anteriormente, el poblamiento romano podemos dividirlo en disperso, agrupado o disperso. Y podemos iniciar en la pantalla el agrupado, por ejemplo, agrupa las ciudades, los vici, los castellos y los castros, el que es en ámbito tanto urbano como rural. Y nosotros nos vamos a específicamente tratar los dispersos de carácter rural. En principio, esto es no hagáis mucho caso de esta clasificación porque ya mezclo términos latinos, tipologías establecidas a partir de paralelos de investigaciones inglesas, etcétera, etcétera, pero he metido un compendio porque aquí también hay elementos que se atestiguan arqueológicamente y otros elementos que, por ejemplo, aparecen en fuentes, pero que no hemos conseguido casar la una con la otra. Incluso hay, creo que los PAGI también, creo que no los incluí aquí, pero bueno. Bien. Cajón desastre. Aquí he volcado todas las evidencias galaico-romanas al tuntún. He evitado clasificarlos por colores porque también queda como un árbol de Navidad. Y quería ver un poco que observaseis las concentraciones tan específicas que hay. Estábamos hablando antes que existen, por ejemplo, vacíos relacionados con cordilleras montañosas, etcétera, etcétera,
que no están, pues supuestamente no hay nada por allí, pero como vemos por esta zona de aquí, se corresponden a también zonas montañosas que se corresponden a minas romanas, que sí que están a alturas bastante interesantes, etc. Pero también, como hablamos esta mañana, comentando, la zona de Lugo prácticamente está vacía. La Terra Chá, que debería ser el dorado de las villas, pues aparece francamente vacío. Entonces, los determinados vacíos también vienen respondidos a la falta de proyectos de investigación o de estas prospecciones. Bien, cuando aplicamos lo que habíamos dicho, retiramos toda esa serie de yacimientos que no nos interesa, minas, castros, etcétera, etcétera, solo poblamiento disperso, pues nos encontramos pues con 400 elementos. Y tengo que admitir que aquí he hecho un poco de trampa, que también hay mucho, no son todas estructuras, sino que también hay materiales en superficie, que podrían indicar la presencia de algún elemento, pero... Luego, aquí podemos observar también pues, estas líneas que también responden a prospecciones sistemáticas que se han realizado en las vías romanas. Coges la vía romana, coges 2 kilómetros a cada lado, prospectas y te sale una línea maravillosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las concentraciones de puntos y de elementos. Bien, a partir de ahora voy a centrarme más en lo que son las villae. Que son, un tipo muy concreto de... que se me pasa las nuevas formas de poblamiento que se han atestiguado arqueológicamente, solo, a lo mejor, pequeñas unidades habitacionales unifamiliares, normalmente asociadas con construcciones de materiales perecederos, son técnicamente difíciles de atestiguar durante los trabajos de excavación y solo a partir de los años 90, con el perfeccionamiento de la metodología y la estandarización de la arqueología de empresa vinculada a grandes proyectos de infraestructuras, dígase AVE, dígase carreteras, gasoductos, etcétera, han permitido abrir inmensas áreas de excavación al ejemplo del Reino Unido, en donde se abran hectáreas de terreno para poder observar o excavar en área y obviamente empiezan a florecer un número de asentamientos que no estaban hasta ese momento detectados. Por ejemplo, son los poblamientos del bronce, que también prácticamente no existían y de repente con las carreteras ¡pum!, aparecieron. Luego, estamos hablando de las villae. Antes de entrar en los ejemplos que hemos seleccionado, vamos a hacer una pequeña, muy breve pausa para adentrarnos acerca de un interés que suscita el estatus jurídico de las tierras dentro del estudio del mundo rural en Galicia. Tras el proceso de conquista, que es un periodo que aún no conocemos o tenemos grandes lagunas, que gracias a proyectos que se hacen o realizan también desde el grupo de investigación, cada vez tenemos mayor información. Después de la época de conquista, podemos pensar que no existe una propiedad privada stricto sensu. Nos vemos en los terrenos de l'ager publicus, de l'ager peregrinus, etcétera, etcétera. Son pues formas jurídicas de propiedad en precario para diversas comunidades locales y las hipótesis tradicionales, como vemos aquí por la progresión, de la progresiva concesión de derechos, ius lati, servicio de ciudadanía, que es lo que apoya un poco esta teoría clásica de que solo hay vilas tardorromanas porque hasta que se accede a la propiedad privada no se desarrolla realmente una explosión de construcciones de las villae. Pero bueno, esta teoría es matizable, hace aguas porque tienes un tufillo extraño con lo de la propiedad privada. Y es matizable porque se han estudiado, se están retrotrayendo las fechas de determinadas villas que antes se creían que eran pues, segundo o tercero y a lo mejor tienen fases del siglo I, como ocurre con la villa de Porta de Arcos, que la había mencionado Roberto por la mañana, y que la mayor parte de las intervenciones realizadas sobre las villas no tienen pues, una metodología pues, actual, las seriaciones cronológicas son realmente pues pobres, no podemos realmente casar estas informaciones. Bien,
Las vilas son asentamientos, tanto habitacionales como unidades de explotación económica del territorio, que posee unas características muy específicas y muy determinadas. Por eso decía que no todo son villas. Como mencionamos anteriormente, aparecen arqueológicamente atestiguadas, normalmente pues, con un trabajo que había presentado hace relativamente poco, con pues, fósiles directores tales como la presencia de hipocaustos o balnea, que son elementos que aparecen, pues si aparecen en medio rural, pues hay muchas probabilidades de que se pertenezcan a una vila. En este caso, en esta lista está un poco mal porque hay dos yacimientos como Cambre o Río Caldo, que están contestados en que sean villas. Y, en principio, como menciona Pierre Gros, la villa es un sitio en donde la creatividad particularmente fértil, donde la inspiración del arquitecto y la voluntad de autorrepresentación del propietario se conjuga para construir en un espacio que no está limitado por la densidad del parcelario urbano, a menudo formas y estructuras originales. Con esto quiero decir que son estructuras que son rasgos paralelos entre ellas, pero algunas veces son capricho de los constructores. Desgraciadamente, esta monumentalidad y esplendor de los restos juega en detrimento de las partes productivas de la villa, porque apenas hemos realizado excavaciones en estas partes productivas, en la parte rústica, etc. Y normalmente tenemos que echar mano de colegas, como hemos visto esta mañana, que están haciendo trabajos de paleoambiente, arqueobotánica, ictiofauna, antrocología, etc., para poder tener alguna información pues, lateral sobre pues, las producciones o los tipos de cultivo, etcétera, etcétera. Iniciando la indadura por territorio galaico, comenzamos con la Ría da Arousa, con un proyecto que habíamos presentado hace un tiempo, en donde podemos ver en la costa, que hemos seleccionado, está la Ría da Arousa, en el límite superior está el Iria Flavia, vicus o protourbe o aglomerado secundario, y vamos viendo cómo a través de Luya y llegando hasta la boca de la ría vemos numerosos asentamientos romanos, muchos de ellos dedicados a la explotación de los recursos marinos. Esto es básicamente una excusa para poneros el primer ejemplo de lo que se considera vila, que es el yacimiento de Adrovello. En principio, este yacimiento, como podéis ver, es un verdadero palimpsesto que pone de manifiesto muchas de las cuestiones arqueológicas y metodológicas que habíamos mencionado. Se trata de un yacimiento muy complejo, como podemos observar en la imagen, donde se intenta resaltar las diferentes fases, donde hay un yacimiento que se corresponde a una posible factoría de salazón, que veis las piletas que están aquí abajo en verde. Luego, a la vez se superponen unas estatuillas de una supuesta villa, que está en naranja, que son todas estas estructuras. Encima de la villa se superponen todos los, como diría Olaya, bichos y muertos, que a su vez se superpone una iglesia que tiene varias fases hasta llegar hasta el siglo XVIII. El problema de este yacimiento es que ha tenido una gran cantidad de intervenciones arqueológicas, pero no han trascendido. Entonces nos quedamos con las ganas y pues hay proyectos como el de Adolfo que intentan rescatar alguna de la información de este tipo de villas. Luego otro proyecto que realizamos, en este caso también hace unos años, que no sé si anda José Carlos por aquí, que participó en él. Intentamos realizar un proyecto diacrónico en donde intentamos analizar una pequeña área para intentar obtener lo que habíamos perdido en Adrovello. Esta es la costa de la Ría de Ferrol, concretamente es en Mugardos, y hay una zona de como unos 3 kilómetros lineales en donde tenemos una concentración de restos romanos absolutamente espectacular. Y había menciones sobre una posible iglesia con una advocación tardía e intentamos pues, comprobar si efectivamente pasaría lo mismo, que podemos ver la evolución de
de estos yacimientos. En principio aquí tenemos dispersiones de materiales, un nuevo yacimiento que ya estaba visto, porque cada vez que bajamos aquí encontramos un muro nuevo. Y aquí tenemos el yacimiento de Santa Lucía, un castro, y este es el yacimiento de Caldoval. Aquí podemos ver los materiales y los pedazos de muros que se pueden ver en el cantil. El yacimiento de Caldoval, que yo no estoy demasiado de acuerdo con la tipología que se le da en el nuevo museo, básicamente consiste en un pequeño balnea con un patio en U que se abre y que aquí, que ya habíamos mencionado lo de la erosión marina, se comió prácticamente la mitad del edificio y parte de otro que se encuentra aquí. Esto es como estaba y ahora esta es la representación de Caldoval, que ahora están musealizados, se han trasladado a una localización nueva. Y luego, a 1 kilómetro escaso de este yacimiento, encontramos otro yacimiento mítico que ha sido mencionado varias veces, que es la villa o Vila Marítima de Novilla, excavada en 2 campañas entre el 88 y el 89, y es un tipo de villa, Guimare Tangit, que está directamente en contacto con el agua. Y como observamos otra vez, erosión marina, se come la cabecera. Aquí podemos ver una aula absidada, donde que ya recuerda un poco a estos tipos arquitectónicos tardíos. Y para esta villa ha sido excavada y publicada profusamente, con unos materiales estudiados y que continuamente se vuelven a revisar. Y tenemos pues una cronología bastante acotada, de finales del siglo III hasta, en principio, inicios del siglo VI. Aquí, al igual que Caldoval, hay un sistema de hipocaustos, 2 cámaras y una tercera cámara. Y luego, por cuestiones, tengo que ir un poquito rápido, el otro yacimiento que también ha sido mencionado constantemente por Roberto y Adolfo es la villa de Toralla, que se mencionó por la mañana. También en esta ocasión está excavada en los años 40, en los 80 y en las últimas campañas del 2000. También es otra villa, Guimare Tangit, pues está prácticamente en una duna al lado del mar. Y en esta ocasión tenemos excavados no solo la villa principal con un adosado, sino que tenemos estructuras adyacentes que normalmente, lo que decíamos antes, nos concentramos en la excavación en el centro de la villa para encontrar los mosaicos, porque es lo que mola, y nos olvidamos del resto. Bueno, aquí hay la interpretación de la villa, pues que tiene una ratio perfecta 3,1, hay una intención arquitectónica clara en estos momentos y, aquí era una pequeña reconstrucción de mano de Xurxo Constenla de un poquito cómo serían estos complejos de la villa. Pues una zona urbana, pues con unas salinas que aparecen en el límite. Vemos el detalle de los hipocaustos, que es algo constante, que nos aparecen. Y bueno, consideraciones finales. En principio, por lo que observamos, el mayor número de villas presentan fases o restos tardíos. Insistimos, salvo estos pocos ejemplos que han sido sistemáticamente excavados, la cronología específica de inicio-final es bastante compleja. O sea, hay un trabajo de reestudio de muchos de los materiales. Desconocemos, por ejemplo, cuándo es el inicio de este tipo de poblamiento, cómo se produce el cambio, cómo se van asimilando las nuevas formas de poblamiento. Y luego la jerarquización, que es algo bastante problemático, del poblamiento rural romano. Sabemos que las vilas, en principio, son latifundios, que deberían tener una importancia preeminente en el rural, pero no tenemos evidencias de esa relación, solo podemos acudir normalmente a las fuentes. Y por último, ahí en una esquinita, la de piscinanistas, pues yo sinceramente estoy obsesionado con la arqueología y nunca con la evidencia material. Y claro, nunca me planteé que las élites de esta época, el cuarto o quinto, están relacionadas con el tema del congreso que llevamos. Y revisando como un loco desde que recibí la invitación, pues no conseguí encontrar evidencias claras de priscilanismo. Entonces yo, en este aspecto,
os doy la imagen sobre las villas y el poblamiento, pero también vengo a aprender un poco de este proceso que es tan importante. Y con esto acabamos. Muchas gracias.